Ya estamos de vuelta aquí en la 100.5 FM cuando son las 7:33. Tomamos contacto de inmediato con Cristóbal Belolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y por supuesto con su columna de los días miércoles. Qué buen día, Cristóbal, para tu columna, ¿o no? Está todo pasando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Así parece, ¿no? Nadie entiende mucho qué está pasando, pero parece que está todo pasando. No sé, yo vi una alocución ante el país ahí en el patio de los Rosales, creo que le llaman, en la Casa Blanca puede ser, que era una locura. Sí, bueno, yo creo que el mundo tanto político como financiero, que no es mi campo, así que no me voy a meter en las Obvio. patas de los caballos hablando de lo que no sé. Por eso lo llevo a Pero la lo que, puesta en escena. sí, pero lo que sí sé, indagando un poco con ese mundo, es que tampoco entienden mucho qué es lo que está pasando, en el sentido de cuál va a ser el impacto que esto va a tener, en específico, digamos, para cada industria, para cada país, ¿cierto? Cómo cambia respecto de aquellos que tienen tratados. Lo que sí pareciera es que hay una especie de castigo que Trump le impone al mundo. Y lo segundo es que políticamente hablando, Ceci, yo creo que podríamos decir que no es un muy buen día para ser libertario. O sea, yo fuera, yo fuese de aquellos que estuvieron celebrando con el baile, ¿cierto? Desde republicanos en Chile hasta Milei en Argentina, lo que acaba de pasar es todo lo contrario de ese credo, digamos, de ese credo político-económico que justamente tiene que ver con fronteras abiertas, Viva la ¿cierto? libertad, carajo. Libre comercio, exactamente, y estas políticas proteccionistas, ¿cierto? Esta guerra tarifaria está en una dirección completamente opuesta, ¿cierto? A este credo libertario. Así que yo creo que ellos son los que hoy día están un poco rojos, ¿cierto? Con la cabeza como la avestruz, ¿cierto? Tratando de no, ojalá no les pregunten, porque yo creo que ellos son los que hoy día están haciendo un poco el loco respecto de todo lo que dijeron cuando ganó Trump hace unos meses atrás. Yo creo que ahora se lo tienen que tragar. Sí, perdón, voy a bajar varios peldaños el debate contigo, Cristóbal, pues que tengo que decirlo. Hasta lo anoté. Estaba pensando en el FOMEX. FOMEX se llama el letrerito que levantó Sí. Donald Trump para hacer una ejemplificación de lo que está pretendiendo hacer. Y yo miraba esto y decía, pero esto es broma. Y como que se le iba la onda y después volvía y trataba de decir algo y después hablaba de el presidente chino, el presidente japonés, que les caían bien, pero que esto era un tema de salvar, hacer grande América de nuevo. Todo era medio un disparate, era raro, era como una parodia de lo que sería una conferencia o un anuncio de este tipo, ¿no? Mucho más solemne. Pero ¿qué no ha sido una parodia desde que él apareció para el mundo que es más, digamos, hay una frase que me gusta mucho que se decía cuando apareció Trump en 2016, así, que decía algo así como, sus partidarios no lo toman literal, pero lo toman en serio, y sus adversarios lo toman literal y no lo toman en serio. Es decir, creen que exactamente todo lo que está diciendo lo va a hacer, pero como es tan ridículo, básicamente esto no puede ocurrir, ¿cierto? Y de hecho, por no tomarlo en serio, finalmente se les vino encima. Sí, Y claro. sus partidarios, en cambio, sí toman muy en serio esta idea de hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Yo voy a decir Estados Unidos porque América es un continente, ¿cierto? Pero se entiende el punto. Sí, sí. Eh, y se lo toman en serio, aunque, insisto, no literalmente. Para ella, para gran parte de sus partidarios, todas estas cosas que para el resto pueden ser delirantes son un costo hundido. Y para que nuestros auditores nos entiendan, por costo hundido me refiero a que son básicamente cuestiones que van con el personaje, pero no son aquellas en las cuales nos tenemos que fijar, no son aquellas en las cuales tenemos que poner atención. Eh, Se nos fue la onda, ¿no? ¿O sigues No, conmigo? te sigo escuchando. Tú encontraste la palabra justa, delirante. Eso fue lo que se vio hoy día. No sé si tuviste la oportunidad de ver, leer o escuchar a el presidente Gabriel Boric, que que en la Me lo práctica cuenta. lo que hizo fue anteponerse a la suposición o el supuesto de los anuncios que iba a hacer Donald Trump y habló de que pareciera pretender ser un nuevo emperador. Y ahí la pregunta tiene que ver con
qué tan factible o qué tan posible es que las medidas que está tomando económicamente Donald Trump terminen afectando la democracia al interior de Estados Unidos y también impactando a las democracias, más allá de que Sí, ninguna es perfecta, en el resto del mundo. No sé si me escuchaste toda la pregunta. sí, todo, Sí. te escuché todo, que a veces aquí se va la onda y vuelve, pero no, que quería solamente terminar la idea anterior de que sus partidarios les parece que la idea de hacer a Estados Unidos grande de nuevo tiene que ver con que han sido mancillados, Mm. ultrajados por el mundo en el último tiempo, cosa que para el resto suena bastante disparatado, Violento. ¿cierto? Claro, pero hay una especie como de resentimiento sobre el cual se está girando, ¿cierto? Y para ese mundo, la puesta en escena es irrelevante. Lo importante es que parezca que Estados Unidos se está resarciendo, digamos, Mm, frente al mundo, y todo este último tiempo en el cual ellos han tenido que ser el gigante benigno se acabó y ya es hora de pensar en ellos primero, mm. ¿cierto? Ahí está la idea de America First. Em, Respecto de lo que decía el presidente Boric, yo creo que alguien por ahí le escuché y creo que el presidente Trump no le molesta mucho que le digan que tiene un aire imperial. Parte de lo que conversamos nosotros hace unas semanas atrás tenía justamente que ver con el sabor imperial que tenían algunas de sus alocuciones respecto de Groenlandia, respecto de Panamá, respecto de Canadá, un lenguaje que no habíamos escuchado hace bastante tiempo. Sí, te perdimos de nuevo. Ah, no, ahí te veo, ahí te veo. Te había perdido con esto de que se va la onda. Pero hay un riesgo, Cristóbal, en términos más allá de que sea imperial, que sea emperador, en términos de lo que entendemos o de un nuevo orden a nivel global de nuestras democracias, porque sin duda estas medidas que toma y lo que tú dices que en realidad no hay que tomarlo, o que algunos lo toman en serio, o sus partidarios sí lo toman en serio y se tragan Al principio, el... al principio sus adversarios no lo tomaban en serio. Yo creo que ahora todo el mundo lo está tomando en serio. Ya, pero eso puede generar una ola de mini Trumps. Es una buena pregunta. Ayer me tocó moderar un panel sobre el estado de la democracia en Estados Ujú. Unidos, y hubo panelistas que dijeron cosas en un sentido opuesto. Hay unos que dijeron exactamente lo que tú acabas de sugerir, que básicamente esto lo que entrega es una señal al mundo de que ahora el orden internacional no depende de la colaboración y la reciprocidad, sino que depende de que cada uno se rasque con sus propias uñas, y por lo tanto es una señal para que otros gobernantes autoritarios sigan el mismo carril. Pero habían otros panelistas ayer que decían que cada vez que J.D. Vance va a Europa, por ejemplo, o cuando se sabe en Canadá la forma como se comporta este gobierno, por el contrario, se genera una antipatía muy fuerte Mm. hacia Estados Unidos y hacia lo que antes se llamaba soft power, como este poder blando que generaba Estados Unidos porque supuestamente estaba del lado de la sociedad libre. Y eso también ha ido. Hay mucha gente que dice que quiero saber lo menos posible con eso también. Así que no sé finalmente si es que sea tan directo, tan lineal el impacto de que esto va a generar más mini Trump, ¿cierto? Pero sí está claro que el orden mundial desde hace una semana a esta parte cambió. Lo que más escuché ayer, Cecilia, Ujú. es que lo que se está dañando en Estados Unidos sin precedentes, Ujú. porque había muchas cosas de las cuales antes la política migratoria siempre ha sido soberana del Estado federal, ¿cierto? Hay una serie de cuestiones que ha ido cambiando el grado, pero no radicalmente la naturaleza de lo que se está haciendo, ¿cierto? Se ocupan un poco más menos las mismas herramientas que antes ya disponía el Estado y las hacían republicanos y demócratas. Por ejemplo, nominar a los tuyos en ciertos cargos estratégicos es algo Sí. que todos lo han hecho, ¿cierto? Pero hay algunas cosas que decían que no tenían precedente. Por ejemplo, el ataque a lo que nosotros conocemos como el Estado de Derecho, lo que los gringos le llaman el rule of law, Ujú. ¿cierto? Es decir, violar abiertamente leyes y disposiciones, ¿cierto?, que emanan del Congreso, que eventualmente sabes que te van a enfrentar con las Cortes y que buscas ese enfrentamiento, y por el otro, ocupar el músculo policial, por así decirlo, del Estado, persecutorio del Estado, para ir a buscar personalmente a los enemigos del régimen. Y eso es Uh, algo que nosotros sabemos, ¿cierto? Generalmente hacen las dictaduras, sí. hacen los gobiernos autoritarios, ¿cierto? En democracia no ocupa el poder coercitivo del Estado para ir a retaliar, ¿cierto? Para ir a vengarse
de sus enemigos. Y eso es lo que muchos olfatean. Ha estado ocurriendo, por ejemplo, con firmas de abogados que defienden a adversarios de Trump. Se ha ocupado el poder del Estado para ir a afectarlas, lo que ha ocurrido con algunos estudiantes en universidades, el caso de Columbia, ¿cierto? Es decir, esta idea de personalizar la intención del gobierno contra ciertos individuos es una cuestión más o menos sin precedente. Lo otro que se dice que también tiene pocos precedentes, Cecilia, es lo que llaman el ataque al administrative state. Sí, Lo que claro. nosotros llamaríamos en Chile como a la burocracia, sería algo así, Sí, sí. o a las agencias estatales. Porque si te fijas, Cecilia, en gran parte de los otros países, por ejemplo, AMLO en México, uno sabe que tiene una relación tensa, por decirlo en forma elegante, con la prensa, con las cortes, con la oposición, con el órgano electoral, ¿cierto? Eh, pero, pero, pero no contra la burocracia estatal. Bueno, el órgano estatal Sí, podría claro. ser en el sentido de que era una agencia independiente. Pero aquí hay otra especie hay otra paradoja libertaria, Cecilia, aquí, que tú podrías pensar en sencillamente reemplazar a aquellos elementos que consideras demasiado liberales, demasiado progres, con gente tuya, porque el Estado se ha ido demasiado en el último tiempo para un lado, eso podría ser una cosa, Sí, y otra cosa distinta es sencillamente creer que el problema no es que el Estado administrativo sea muy liberal, sino que sencillamente hay mucho Estado, punto. sí. Por Eso lo tanto, es. hay que desmantelarlo. Pero Eh, depende de lo que hay y que hay muchas... desmantelar. O sea, el otro día, y a propósito de lo que está pasando acá en Chile, que me imagino te enteraste, sobre que se instala de nuevo la polémica de si las vacunas sirven o no sirven. Donald Trump puso una antivacuna a estudiar si es que las vacunas sirven o no sirven. Entonces, eso también va generando un ruido sobre el respeto a la institucionalidad, que no se Sí, construye sí, de un sí. gobierno a otro, sino que se construye de varios, de una tradición, de una historia que es anterior a, no sé, a Joe Biden, y anterior a Donald Trump, y anterior a Obama. No sé, Yo coincido. hoy día en su discurso Donald Trump decía que iba a mantener el sistema de salud, el llamado en su momento Obamacare, Mm. porque genera ingresos, dijo. Sí, yo coincido contigo. Esa es justamente la paradoja, porque muchos pensarían que cuando llega, aunque sea un libertario, a comandar el Estado, lo que hace es igual llenarlo con gente que es de tu línea, ¿cierto? Un Ujú. poco la paradoja también que ha tenido que administrar Milei en Sí. Argentina, ¿cierto? Es el juego más o menos conocido, pero desmantelarlo tiene efectos todavía que no son predecibles, Mm. ¿cierto? Eh, pero bueno, eso son algunas cuestiones que se conversaron ayer, los problemas, algunos fenómenos relativamente nuevos en materia migratoria, esta cuestión de ir a personificar en Sí. universidades, en firmas de abogados, y el debilitamiento del Estado de Derecho son cuestiones que, como en el ambiente, están siendo nuevas, ¿cierto? No estábamos acostumbrados al abuso de alguna manera del poder coercitivo del Estado de esta Y, manera. Hay otras cosas, en cambio, que más o menos como tú bien dices, las reconocíamos en gobiernos anteriores. y esta idea que tal vez se podría terminar extremando, vamos a ver qué dicen los años que quedan de gobierno de Donald Trump, que apareció por ahí que podría él eh, participar de una tercera elección que la Constitución prohíbe expresamente. Bueno, lo que hace el rule of law, como le dicen acá, o lo que hace el Estado de Derecho, ¿cierto? Una de las dimensiones importantes del Estado de Derecho, de hecho algunos, si queremos ponernos teóricos, Cecilia, algunos dicen que la democracia liberal, el apellido del liberal, le viene porque no es solamente la voluntad ilimitada del pueblo, sino que también está constreñida por ciertos Ujú. contrapesos, ¿cierto? Y el Estado de Derecho supuestamente está ahí para eso. El Estado de Derecho podría decir, por ejemplo, que tú no puedes correr indefinidamente en elecciones presidenciales. Sí. Lo decía la Constitución de El Salvador, que fue lo que dijo Bukele: a mí la gente quiere que siga, ¿cierto? Y por lo tanto saquemos la parte del liberal, me da lo mismo que me digan un demócrata iliberal, en la medida de que yo sigo siendo, ¿cierto?, la voz del pueblo. Entonces hay mucha gente que también está viendo si es que acaso esto que parece al principio un bluff, pero yo creo que ya nadie cree que es un bluff. Yo creo que No. ya hay mucha gente que está entendiendo que esta cuestión va en serio.
Totalmente. Y sobre todo después de los anuncios de hoy día. Te cambio radicalmente de tema, Cristóbal, en honor al tiempo, porque no podemos quedarnos sin tu mirada sobre esta disputa que podría terminar siendo fratricida en el socialismo democrático, donde el Partido Socialista no se allana de ninguna manera a apoyar la candidatura presidencial de Carolina Toá en un giro que no se entiende muy bien de Paulina Bodanovich, que en algún momento dijo no, después dijo sí, bueno, ya, y ahora vuelve a decir que no, que de ninguna manera. ¿Cómo lo estás leyendo tú? Creo que el que lo leyó mejor hace unas semanas atrás fue Alfredo Yoñán, que dijo que el Partido Socialista tenía un chauvinismo, ¿cierto?, propio de su historia probablemente, que hacía básicamente que necesitara tener un candidato propio cuando era bastante obvio que Carolina Toá, ¿cierto?, por desde dónde viene, ¿cierto?, que es un poco el laísmo, es perfectamente idónea para ser la candidata también del PS, ¿cierto? A primera vista, esto no debería haber tenido mucha controversia, al menos lo que yo pienso. Yo creo que mucha gente pensaba que esto iba a ser más o menos expedito, ¿cierto? Y que el problema del chauvinismo estructural del Partido Socialista iba de alguna manera a amainar, ¿cierto? Se iba a apaciguar. Se iba a apaciguar entregando ciertas garantías, como siempre se ocupa, ¿cierto?, en este tipo de cosas. Sí. Yo creo que hay dos factores. Por primer lado, yo creo que por parte del PPD hay una torpeza evidente. El PPD hoy día tiene. Yo creo que esto es parecido como cuando al Partido Radical le apareció Guillé de carambola como candidato presidencial. El Partido Radical no un partido que hoy día sea muy atractivo para los chilenos y tampoco lo era el 2017. Y de repente, perdón la expresión, por un cuevazo, ¿cierto?, aparece Guillé, que era independiente, pero competía en la lista del Partido Radical. Y ¡pum!, el Partido Radical tenía un candidato presidencial, ¿cierto?, que iba a representar a toda la coalición llamada Nueva Mayoría. O lo que seguía de la nueva mayoría. Hoy día el PPD no es un partido con mucha vitalidad ni muy conectado con los chilenos, por el contrario, yo creo que la palabra PPD es casi, como alguna vez dijo Michelle Bachelet, una mala palabra para muchos chilenos, ¿cierto? Y Carolina Toá es por lejos la joya de la corona, es lo mejor que tienen. Entonces que hoy día vuelvan a aparecer, ¿cierto?, los nombres de Guido Girardi, que exige esto, Quintana, que exige esto. O sea, le hacen un flaco favor, creo, a Carolina Toá. Pero bueno, Carolina Toá es una mujer Bueno, de partido, entonces por lo tanto entiende que el juego es institucional. la lista Por de lo tanto trata socialistas, de seguir la línea, pero la lista de te socialistas, escucho. perdón, que la apoyan tampoco está muy renovada. O sea, Ricardo Núñez, Osvaldo No, bueno, Andrade, o sea, Osvaldo Puccio, para nada. José Miguel Insulza. Tampoco estamos hablando, Para nada. digamos, de las nuevas generaciones, de las huestes Por su- socialistas. no, por supuesto. Y los que están poniendo obstáculos como Camilo Escalona tampoco. O sea, aquí nadie que está participando de esta discusión, digamos, eh, Se ha renovado tiene, por mucho. así decir, tiene, por así decirlo, una mirada puesta, creo yo, en el objetivo último, que es maximizar las posibilidades electorales de Carolina Toá. Cada uno está tratando de ver cómo voy yo, cómo va mi lote, cómo va mi partido en la parada, que es la razón por la cual, en general, mucha gente considera que esto es tóxico. Yo no considero que sea tóxico porque no soy buenista ni beato, esto así funciona la política, ¿cierto? Pero claramente el Partido Socialista está haciendo algo hoy día que está demorando de manera bastante, creo yo, poco estratégica, una decisión que sería tomado hace rato. Y si la candidata es Paulina Bodanovich, suena más feo aún. Es solamente poner una presidenta del partido por puro chauvinismo, porque además, si el problema con toda era que no marcaban las encuestas, ¿para qué hablar de Paulina Bodanovich? Pero si llegara a producirse ese escenario, desde el punto de vista de la experiencia, de todo lo que tú has visto, de la cantidad de quiebres y reconciliaciones que ha habido, por lo menos en los últimos años, ¿tú ves que aquí va a haber un cisma del socialismo democrático? Que en la práctica va a terminar siendo, o el PS, digamos, siendo como una suerte de partido eje de una izquierda más progresista o un progresismo más de izquierda, perdón, lo dije al revés, y el PPD se quedaría más en el centro, como dejarían de operar juntos. Parece que perdimos a Cristóbal, no sé si alcanzó a escuchar la pregunta. Estábamos conversando con Cristóbal ¿Me preguntaste por Belolio. un cisma Sí, sí. en el PS? No, en el socialismo democrático.
en estos partidos que han sido tradicionalmente, que han corrido juntos ¿Me la tradicionalmente. puedes reformular? Te escuché la última parte solamente. Sino saber si es que tú ves que si finalmente se llega con 2 candidaturas a la primaria, terminarían separándose, dividiéndose, divorciándose el PPD del Partido Socialista de manera permanente, y el Partido Socialista terminaría agarrando un liderazgo en el progresismo, en la izquierda más, en el progresismo de izquierda, digamos. Me refiero a en el Frente Amplio. ¿Me alcanzaste a escuchar o perdimos la señal de Trump nos está jugando una mala pasada? Lo hemos pelado mucho, ¿o no? ¿Ahí sí, Cristóbal? No hay caso. Te escucho muy entrecortado, así que apagué la cámara para ver si es que nos podemos escuchar mejor. Sí, oye, no, quería saber si tú crees que va a haber una división o una separación o un divorcio entre el PPD y el Partido Socialista, si es que llegan con 2 O sea, candidaturas y que va a ser permanente. O sea, no sé si va a ser permanente, pero me parece de una irresponsabilidad, de una falta de visión política. Hoy día el PS y el PPD son 2 animales que ya no son lo que eran, digamos, porque hoy día además está el Frente Amplio, está el Partido Comunista, es otro el ecosistema político, ¿cierto? El PS y el PPD, lo que hoy día llamamos socialismo democrático, Cecilia, me parece que tienen que caminar juntos, sí o sí, para poder alcanzar un tonelaje mediano, ¿cierto? Más allá de que tu partido tenga mucha historia, a eso se refería yo creo Julián con el chauvinismo, ¿cierto? Sí. El socialismo democrático, si es que quiere liderar la próxima fase del progresismo y que esta vez los que sean, digamos, no voy a decir vagón de cola porque suena mal, ¿cierto? Pero los que sean, por así decirlo, los acompañantes, sean los del Frente Amplio, sean los del Partido Comunista, y ellos sean los que lideren, tiene que concentrar todos sus esfuerzos en una candidatura fuerte, y hoy día por lejos la Carolina Toá es la mejor aspectada. Cualquier otra decisión no se puede interpretar sino como un exceso de chauvinismo, de egoísmo político. Uno podrá decir que la política, cada partido, ¿cierto?, piensa en sí mismo, pero creo que no hay ninguna manera de justificar frente a la opinión pública, frente a la gente que usualmente vota por la centroizquierda, una maniobra de esa naturaleza. Menos si sencillamente ponen a la presidenta del partido porque es la presidenta del partido, y justamente el problema que tenían con Toá era que no marcaba mucho, ponen a alguien que no existe, digamos las cosas como son, no existe desde el punto de vista de la, ¿cómo se llama?, expectativa de voto ciudadana, que si no me equivoco, corrígeme, pero además ni siquiera se ha aprobado a sí misma electoralmente porque está ocupando, está ocupando el cupo de Elizalde. Sí. O sea, me parece de un chauvinismo irresponsable total, y yo creo que es impresentable. Perfecto. Le agradecemos a Cristóbal Belolio por esta conversación de día miércoles en su columna. Muchas gracias, Cristóbal. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Vamos a tratar de arreglar esto para que podamos conversar más fluidamente el próximo miércoles. Sí, no hay problema. Chao. A veces falla la tecnología. Que esté muy bien. Chao, chao.